días para todos. Bienvenidos nuevamente entonces a este culto de este día domingo, el último domingo del mes de febrero. Ya estamos entrando a un nuevo mes. Y en algún momento estuvimos hablando de aquel salmista que pasaba de la desesperación a la adoración y a la alabanza. ¿Recuerdan? En las situaciones que se encontraba. Hoy vamos a estar hablando cuando podemos pasar o cuando tratamos de pasar de la ansiedad a la confianza. Esos momentos de ansiedad, de estrés, donde me quedo ahí obstaculizado o pensando o distraído, olvidándome un poco de recurrir al Señor. ¿Y cómo podemos hacer para ir de la ansiedad pura a la confianza en Dios? Pero primero entonces vamos a ver qué es la ansiedad, porque muchas veces se confunde ansiedad con estrés. Ustedes saben que todos los acontecimientos de la vida a nosotros nos causan un cierto estrés, son unos estresores. Empiezan, golpean mi vida, mi día, me despierto con esto, o pasa algo, situaciones alrededor mío, familia, hijos, etc. Esto, por supuesto, este estresor crea en nosotros una reacción que ustedes conocen bien, que es fisiológica, que a veces late el corazón más rápido, tenemos sudor, flojedad, ¿sí? Sensación de vacío, hay muchos síntomas que son y pertenecen a la ansiedad, ¿sí? Y una de las manifestaciones del estrés es justamente la ansiedad y la reacción fisiológica. ¿Y la ansiedad qué es? La ansiedad es una reacción de alerta, es decir, es una reacción emocional de alerta. Nosotros estamos, a veces sin saberlo, en alerta. Y esta ansiedad, esta alerta, provoca ansiedad que ya está establecida, ira, depresión y miedo. Principalmente, mucho miedo. ¿Sí? Y tenemos entonces, vamos a estar leyendo Mateo capítulo 6, donde el Señor justamente a partir de la naturaleza, a partir de cosas que eran muy conocidas para los israelitas en ese momento, para el pueblo de Dios, el Señor trata de darle una gran o una profunda enseñanza a partir de lo cotidiano. De lo simple el Señor da una enseñanza profunda. Y era Dios, es el Maestro. Nosotros entonces tratamos también de bajar esta palabra del Señor en una forma simple. A veces cuesta un poco, pero de a poquito lo vamos a ir logrando para poder comprenderlo. Ahora, nosotros tenemos una ansiedad del día a día, pero también tenemos una ansiedad que está puesta en el futuro. Estos miedos que tenemos a lo que va a pasar o a lo que todavía no pasó, pero donde yo voy a perder el control y no voy a ser capaz con mis recursos de poder afrontarlo. Esta muchas veces es lo que obstaculiza inclusive nuestra relación con el Señor. Hay mucho miedo, entonces no podemos poner el foco en Dios, sino que ponemos y queda el foco en el temor, en aquel trabajo que puedo perder, en aquel hijo que todavía no ha sido bendecido. Un hijo mío no ha sido bendecido y quedo del Señor, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo, Señor? Y quedo instalado en esa ansiedad, en ese temor, en este futuro, que yo no voy a tener los recursos para afrontar. Y esto se vuelve una carga grande. Pero el Señor nos habla en su palabra para esto, porque el Señor habla en su palabra de la ansiedad y nos dice qué tenemos que hacer con la ansiedad. Yo no estoy hablando de una ansiedad patológica. El Señor tiene también los recursos en sus manos, instrumentos en sus manos para una ansiedad patológica para los médicos y psiquiatras. Pero nosotros tenemos la obligación de transmitir de que el Señor habla de la ansiedad y qué tenemos que hacer primeramente con esta ansiedad y que es depositarla en Él. Entonces, si nosotros vamos, usted me acompaña con sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 6, vamos a leer del versículo 25 al 34, dice así la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios bendice esta porción de su palabra. Y ustedes fíjense, como dijimos antes, el Señor a partir de esta sencillez quiere dar una enseñanza profunda, ¿sí? Empezamos entonces a ver que el Señor a partir de acá habla de las necesidades del día y de las necesidades que uno cree que tendrá en el futuro, ¿sí? El problema no es tener ansiedad, el problema es cómo la canalizo la ansiedad, dónde pongo el foco, ¿sí? No puedo evitar que la ansiedad aparezca, ¿sí? Pero yo puedo quedarme, cuando aparece la ansiedad y el temor, yo puedo quedarme en mis propios temores, pensando, sacando conclusiones, o puedo poner pasar mi necesidad de pensar a Dios y depositarlas en Él. Y yo dejar de controlar. Acá el problema de la ansiedad es que nosotros queremos controlar nuestra vida, ¿sí? Pero sabemos, y ahí en un momento cuando Dios nos quebranta, sabemos que no podemos. Sabemos que hay cosas que no podemos solucionar aunque quisiéramos. Hay una responsabilidad, la cumplimos. Pero Dios está en control y Dios sabe, como dice el versículo 34, Dios sabe. ¿Sí? Entonces, la palabra nos da unas 4 condiciones que yo veo acá y encontré para enfrentarnos con la ansiedad. Uno es conocer, el conocimiento. La segunda es confiar. La tercera es cambiar. Y la cuarta es contemplar. Conocer, confiar, cambiar y contemplar. Entonces, conocimiento, ustedes saben, versículo 2, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe. Ahora, ustedes saben que en la Biblia, en la palabra de Dios, el conocer no solo tiene que ver con un conocimiento intelectual. Cuando la palabra habla de que alguien conoció a su esposa, Abraham conoció a Sara, está hablando de una relación íntima. Está hablando de una relación personal con alguien y muy pegado, íntima. Está hablando en este caso de que un esposo conoce a su esposa, se juntan y son uno, conoce, ¿sí? Arman una relación estrecha con ella. Y cuando nosotros conocemos a alguien, según algunas veces la acepción de la palabra, es que armamos con ese alguien, lo conocemos porque armamos una relación íntima, personal y profunda. Entonces, la primera necesidad, la primera cosa que tenemos que atender para poder mitigar, que baje nuestra ansiedad, es conocer. ¿A quién? Conocer a Dios, conocer a Cristo. ¿Sí? Ustedes me dirán, yo lo conozco a Cristo, pero ¿de qué manera conocemos a Cristo? ¿De qué manera conocemos a Cristo? Esto no lo da el tiempo tampoco. Están en el Señor 40 años o 3 años o 10 días. No lo da esto, porque el conocimiento viene, no solo con el tiempo. Puedo estar 40 años sin lograr conocer a Cristo. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Cuál era su objetivo? Llegar al conocimiento de Cristo. Y en un momento dice, pero aún no lo he alcanzado, estoy lejos. Lo que pasa es que Pablo era consciente que estaba lejos. A veces nosotros no somos conscientes que estamos tan lejos. Creemos, sí, por supuesto, porque somos salvos y porque creímos somos salvos.
Ahora, necesito entonces relacionarme con Dios para saber. ¿Pero para saber qué? Si yo conozco a alguien profundamente, yo tengo que tener y va a crear en mí una confianza para depositar toda mi ansiedad en Él. Cuanto yo más conozco a Cristo, cuanto más conozco a Dios, más confianza voy a tener para depositar toda mi ansiedad en Él. Porque lo conozco. Porque lo conozco. Vamos, si usted me acompaña, al libro de Romanos, 8:32, capítulo 8, versículo 32. Fíjese lo que dice el Señor, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no dará también en Él todas las cosas? ¿Recuerdan esto? ¿Cómo no dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Y si usted me acompaña al libro de Marcos 4:40, Marcos 4:40, capítulo 4, versículo 40. Que lo leyó un hermano hace un rato, pregunta acá en la palabra y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Amedrentados? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás cabizbajo? ¿Por qué estás desilusionado? ¿Cómo no tenés fe? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué estamos amedrentados? El Señor está haciendo acá una pregunta: ¿por qué? ¿Sí? ¿No tienen fe? ¿No saben en quién creen? Y a veces nos olvidamos. A veces nos olvidamos la grandeza y la majestad de Dios y empezamos con los esfuerzos propios. Es un Dios soberano, tiene control, sabe lo que necesito, amoroso, me ama. Pero tengo que conocerlo. El problema es que muchas veces no nos acercamos. ¿Cómo sabemos lo que tiene Dios para nosotros? Por medio de la Biblia. ¿Cuánto estamos leyendo la Biblia? ¿Cuánto estamos dedicados a leer la palabra de Dios? La instrucción que tiene Él. Porque Él nos da la instrucción para salir de la ansiedad, para que depositemos la ansiedad en Él. Pero ¿sabemos cuáles son las instrucciones? No, yo leí ya ese pasaje, vieron que a veces nos sale, ya lo leí, ya lo sé. Bueno, cometemos estos errores, ¿no? Nuestro orgullo a veces. No sabemos que es el mismo versículo que leí 100 veces. En la 101 vez el Señor me puede hablar de manera totalmente diferente y decirme algo que yo ni pensaba que me iba a decir. Porque es infinita la palabra de Dios. Cuidado entonces. Entonces estamos, ¿por qué pasa todo esto? De decir, bueno, pero hermano, y estamos en una imagen, en una cultura de la imagen, del Facebook, del Instagram. Imagen con unos devocionales que si duran más de 30 segundos ya se complica. O sea, de 30 segundos ya dura un minuto. Está difícil. Pero acá esto es lo contrario, dice: conózcanme, armen una relación profunda conmigo. Y la relación profunda conmigo la van a tener cuando ustedes se dediquen a saber lo que digo yo, en mi palabra, para que ustedes me conozcan y me sigan conociendo. Entonces, lo seguimos de cerca en vez de lejos. ¿Se acuerdan el ejemplo en Juan 14? El Señor les viene hablando, no se preocupen, creen en Dios. Crean también en mí, los arenga, los motiva. Yo voy a buscarles un lugar, muchas moradas en la casa de mi padre. Voy a buscar un lugar y voy a volver y los voy a llevar conmigo. Los apóstoles escuchaban. Miren todo lo que está diciendo y en un momento frente al Señor le dice: Señor, si nos muestras al Padre, nos quedaríamos como contentos, estaríamos bien. Muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice ahí el Señor? Felipe dice: hace tanto tiempo que estás conmigo y aún no me conoces. Fíjese, ¿no? Felipe había visto, no podemos decir que era por fe solo, porque los apóstoles todos tenían el privilegio de verlo, y encima verlo. Tanto tiempo que estás conmigo, no me conoces, le dice: ¿cómo lograste una relación tan íntima conmigo, tanto tiempo que has visto, que te he hablado, que el mismo Señor me enseñaba? Cuidado, ¿no? ¿Cuántas veces estamos diciendo: Señor, muéstranos al Padre? ¿No? Y entonces vamos a creer y acercarnos. Parece que a veces necesitamos alguna señal.
Esto a veces es casi inconsciente, no lo pensamos. No, yo estoy cerca del Señor. Bueno, ¿cuánto? Tenemos que hacernos estas preguntas. Tenemos que hacernos estas preguntas. Ustedes saben el libro de Jeremías 17:5, dice el Señor: maldito aquel que confía en el hombre y que busca apoyo en él, y que aparta su corazón de quien dijo. Cuidado en quien confiamos cuando agarra la ansiedad, cuando agarra la angustia. Esos llamados, vamos a solucionarlo, llama a uno. Cuidado, porque el Señor dice: cuidado, no confíen en el hombre ni se apoyen ni busquen apoyo en el hombre. No alejen su corazón de mí. Pero nos pasa. Entonces lo primero que tenemos que saber son las indicaciones de la palabra, que es lo que nos da el Señor. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 4, versículo 6. El versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y el versículo 7, uno puede decir: ¿para qué, Señor, me dice esto? Y él lo aclara en el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará, cuidará. Entonces, ¿a dónde acudimos? ¿A quién conocemos? ¿Para qué? Entonces, para la ansiedad, yo pregunto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos tan a mano? Orar. Pero muchas veces la oración llega muy tarde. Hacemos los llamados. O nos hacemos todos esos pensamientos que Él cuidaría, lo ponemos a el servicio de la ansiedad. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Quién bendecirá a mi hijo alguna vez? ¿Quién solucionará mi problema familiar? ¿Quién solucionará? ¿Cómo podré soportar esto, lo otro? Empezamos ahí. Y el Señor dice: conózcanme. Armen una relación profunda conmigo y vengan y oren. No piensen más nada, no pensemos más nada. Job 42:2, ¿recuerdan? Azotado en la piel, en su cuerpo, también en sus pensamientos y sus emociones. Job 42:2: yo conozco, dice, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Qué hermoso, porque Job aún no había sanado. Job aún no había sacado el Señor el azote de él. Pero fíjense lo que dice después. Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Acordémonos que Job interpelaba a Dios. Le dijo Job le decía: yo ahora que voy a hablar y vos me vas a contestar. ¿Cuántas veces pedimos las respuestas a Dios y lo interpelamos a partir de una ansiedad que no es canalizada en Cristo? Empiezan los por qué, los para qué. Oye, te ruego y hablaré, le dice Job. Te preguntaré, y acá ya hizo el cambio. Tú me enseñarás. Ya está. Y acá viene el versículo que me gusta tanto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos. Aún sufriendo, Job había entablado una relación con Dios. Lo había conocido. Y ya no le importaba aún estar pasando esa enfermedad. Ora por otros. Y estaba con gozo en medio de la prueba. El Señor diga: conózcanme para que estén con gozo en medio de la aflicción. La segunda posibilidad posibilidad de que nos da Dios de decir: enfrenten la ansiedad conmigo. Confiar en Dios. ¿Sí? Confiar en Dios día a día. La ansiedad del día a día, la ansiedad del día de mañana.
Hay una ansiedad que tiene que ver con poner un plato de comida en la mesa también, o con traer dinero diario, o con que mi hijo se sane porque estuvo resfriado hoy. Y está la ansiedad como hablamos del mañana. Ahora fíjense, la voluntad de Dios es aquello que nosotros decidiríamos si conociéramos el futuro. ¿Qué frase? La decisión de Dios es para nosotros lo que nosotros elegiríamos y decidiríamos si nosotros conociésemos el futuro. Pero a veces no tenemos esta conciencia. Parece que Dios no conociera el futuro y el futuro parece que nosotros sí lo conociéramos. Porque ¿qué es confiar? Confiar es una... Si yo confío en Dios, bueno, pero confiar es un acto de fe. ¿Sí? 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. Echamos nuestra ansiedad en aquel en quien confiamos y podemos confiar cuando ya lo conocimos, cuando lo conocemos. Las razones para confiar en Dios las sabemos. Soberanía divina, sabiduría divina. ¿Por qué confiamos en Él? Porque es Dios. ¿Pero qué atributos? Su soberanía, su sabiduría divina y eterna. ¿Sí? Un día estamos necesitados de comida, tocan la puerta de casa, no hay comida para comer. Unos vecinos nos traen comida, providencia. Nos quedamos con el auto. ¿Qué hacemos? No hay para llamar. Rodilla en tierra, providencia. Se acerca un auto, necesitan ayuda. Providencia cada rato, que a veces ni nos damos cuenta de que nos salva el Señor. Sabiduría divina. Versículo 32, ¿se acuerdan? Pero vuestro Padre Celestial sabe, ¿sí? Sabe, ese verbo ahí, sabe todo, sabe lo que necesitamos. Y entonces miramos a su sabiduría para saber qué necesitamos nosotros. Y ya no decimos, yo necesito esto, Señor, y yo que estoy necesitando. Él, recuerden que nos trata como a hijos, no como a bastardos. Y Él, porque nos ama, nos corrige. Bastardos es hijo ilegítimo, nosotros somos hijos legítimos. Entonces, en un momento, soltamos el control y decidimos confiar en Dios, porque el control y querer controlar todo es lo contrario de confiar. Cuando nosotros queremos controlar todo, estamos no confiando. El Señor dice, suelten, echen toda su ansiedad sobre mí, preocupaciones, miedos, temores, y déjenme el control a mí. Ustedes solamente obedezcan. Bueno. Tercera condición que nos da, cambiar. Vamos a ir un poquitito al Salmo 13. Salmo 13, si lo tienen. El Salmo 13 es el paso del salmista David de la pura desesperanza a la pura confianza. Me quiero centrar un poquito en los primeros versículos 1 y 2. A ver a qué les acordar cuando hablamos hace un ratito. ¿Hasta cuándo Jehová me olvidará para siempre? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La pregunta esa, ¿les hace familiar, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo voy a soportar esto? ¿Cuánto tiempo voy a soportar este azote sobre mí o sobre mi hijo, sobre mi familia? Un hijo que no prospera, una madre que está angustiada, trabajos que no salen, cada uno en su corazón sabe, hijos que necesitan ser bendecidos y no lo son, o parece que no lo fueran, porque decimos ¿hasta cuándo, Señor? Miren el versículo 3 y 4, los versículos 3 y 4. Mira,
Respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga, mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Acá hay deseos. David, el salmista, pasa de ¿hasta cuándo? A decir, Señor, deseo esto para mi vida, deseo esto para mi vida. No quiere decir que el Señor se lo dé, porque recuerdan que conocer a Dios tiene que ver con que nosotros conocemos. Entonces, si conocemos a Dios en una relación profunda, sabemos que Él no nos va a dar a lo mejor lo que pedimos. Es más, muchas veces no nos da lo que pedimos, porque Él sabe que necesitamos. Cuando conocemos a Dios podemos estar con esa fe para estar ahora en este paso de cambiar. Y en el versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cambió la situación de David? ¿Lo siguen persiguiendo? Sí. ¿Sigue con esas sensaciones en su cuerpo que seguramente habla hasta cuándo? Sí. Pero es un cambio. He confiado. Mi corazón se alegrará. Fíjese ya la ilusión, la fe, puesta todo en el Señor. He confiado en tu misericordia. ¿Sigue la situación igual? Sí. Lo que cambió es David en relación al problema. Una bendición que no llega, sigue sin llegar, sí, pero he confiado en la misericordia de Dios. Ahora confío y conozco, y como porque conozco, confío y cambio. ¿Cambio qué? Mi perspectiva. Ya espero con gozo, porque hay un cambio que está fundado en la misericordia de Dios, que he confiado. Mi corazón se alegrará, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Nosotros podemos haber tenido mucha fe para recibir al Señor y está muy bien y ser salvos. Eso quiere decir que estemos viviendo por fe. Y por otro lado, las promesas del Señor están vigentes, pero empiezan a tener prioridad en nuestra vida y a hacerse patentes y aparecer en nuestras vidas mediante la obra del Señor en nuestras vidas, a partir de obedecer, a partir de la obediencia. Cuando obedecemos, las promesas empiezan a ser vigentes a nosotros, porque quiere que estemos cerquita de Él. Si estamos cerquita de Él, estamos obedeciendo, más allá que podamos caer. Y el último paso, aprender a esperar en el Señor, que lo podemos llamar contemplar. Contemplamos, miramos. ¿Es difícil? Sí. Si no, no estaríamos hablando de esto. Es lo más difícil, si no, el Señor nos estaría diciendo todo esto. Es contemplar lo que Él va a hacer después de qué. De que lo conozco, de que confío, de que cambio y aprendo a esperar. Yo no puedo aprender a esperar si no paso por los pasos anteriores. Entonces contemplo con paciencia, como dice Santiago 1, versículos 2 y 3, gozoso en la prueba. ¿Para qué? Para que mi paciencia vaya siendo cada vez más grande y yo vaya creando y el Señor obre en mí para crear un carácter cada vez más justo y más templado. ¿Para qué? Para esperar. ¿Para qué? Para la bendición. ¿Sabemos cuál es? No sabemos. Pero va a haber. Pero va a haber. Quizá, seguramente, ni siquiera como la estamos esperando o lo que estamos esperando. Pero la va a haber porque va a ser la mejor bendición para nosotros. Entonces, ¿estamos dispuestos a esperar? ¿Estamos dispuestos a hacer estos pasos? Ahora, una pregunta para mí y para todos nosotros, para los hermanos que están mirando. ¿Qué tenemos que aprender a esperar que no estamos esperando? De nuevo, ¿qué tenemos que aprender a esperar que no estamos esperando? Porque cuando podamos esperar vamos a pasar recién de la ansiedad y de la angustia y del miedo y del temor y la depresión y la ira
porque no solo hay depresión, hay enojo también. En la depresión llamámosle desgano, enojo y miedo. ¿Desde cuándo vamos a pasar entonces? ¿Cómo podemos pasar hacia la confianza? Identifiquemos qué tenemos que esperar que no estamos esperando, o que esta espera se está haciendo muy difícil y no sé si estoy confiando lo suficiente. ¿Qué va a hacer con esa ansiedad, esa bendición que nos llega para su hijo, para su madre? Esto que usted quiere cambiar en su vida y no cambia, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la ansiedad? ¿Nos vamos a ir torturando con la ansiedad o la vamos a echar sobre Jesucristo? ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos una responsabilidad para echarla sobre Jesucristo, como dice la palabra de Él. Echen su ansiedad sobre Jesucristo. Tenemos que hacer todos estos pasos. No podemos tomar el atajo. No podemos ir a ver el devocional de 30 segundos. Y la otra pregunta que tengo para mí y para ustedes es: ¿qué es lo que provoca hoy más ansiedad en mi vida? Identifíquelo. Identifíquelo en su corazón, en su mente, en su pensamiento ahora. ¿Qué es lo que más provoca hoy ansiedad en su vida, hermana? ¿Lo identifican? ¿Ya lo tienen? Entonces ahora, así como vinimos, nosotros decidimos dejar de controlar todo en Cristo Jesús. Nosotros decidimos entregar esto que me causa ansiedad, decidimos echarlo sobre Jesucristo. Ahora, en el nombre de Jesús, porque yo decido ahora confiar en Dios, pero conocerlo también, pero confiar, pero cambiar y esperar en Él. Ahora decimos: Señor, dejo toda mi confianza en ti y todo el control. Yo te lo doy a ti. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, Dios querido, Señor, bondadoso Padre, Señor. Gracias porque has traído palabra, querido Dios. Gracias porque tu palabra es tan clara, Señor. Te pedimos perdón porque es tan clara, pero a veces nos cuesta tanto querer acercarnos, entenderte. A veces sufrimos de más, Padre, a veces nos angustiamos tanto, Señor. Este hijo que no bendices, este trabajo que no sale, o este que puedo perder, o mi esposa que quisiera que cambie, o los hermanos que quisiera que tengan un crecimiento espiritual. Olvidándome, Señor, cuán paciente es Dios conmigo, Padre, en mi crecimiento espiritual, Señor. Nosotros dejamos todo en tus manos. Nosotros queremos todo en ti, Señor, para que seas el hacedor de todo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes. Gracias, Señor, porque estás siempre al lado nuestro y morando en nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Saludo final a Facebook, a los que nos vieron, y tiro con video. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Gracias a Dios por lo que hemos escuchado. Queremos recordarla el próximo domingo nuevamente a las 11, para todos los que nos acompañan. Un saludo grande para todos los que nos están viendo por Facebook.